Bienvenidos a su programa, Mexicanas y Mexicanos Chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas y Mexicanos Chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Aquí iniciamos. Lo que pasa es que estoy presumiendo este nuevo diseño que me hizo un amigo, Oscar Sauceda, pero pues estamos solos, así es que no es necesario, ¿verdad? Bueno, solos, conectados, pero acuérdate que tienes un público al que le sirve verte con cubrebocas un ratito para que vea la importancia de poderlo utilizar, ¿no? Así es, de hecho, ahorita, pues ya ve que tuvimos fallas con la agenda. Usted me comentó anteriormente que Puerto Peñasco era de los municipios que hicieron lo que tenían que hacer y ahorita por eso tienen menos contagios y menos muerte por el COVID. Y está la actividad económica pues casi normal, ¿no? No estamos al 100%, pero sí hay plena actividad económica, puede venir el turismo. Pues ese tipo de acciones creo que fueron las que le pudieron dar a Puerto Peñasco esa posibilidad. Sí, efectivamente hubo pues un cuidado extremo, se instalaron filtros a las entradas, hay 3 entradas en la ciudad, se buscó que la gente se mantuviera en sus casas, se cerraron los negocios, se cerraron los centros turísticos y si bien es cierto, pues el problema está y hay personas contagiadas, pues tenemos un índice mucho menor a cualquier otro municipio de ese tamaño hacia arriba, ¿verdad? En adelante. Es decir, tenemos muchos menos casos en ciudades del mismo tamaño e incluso muchas que son más chicas tienen muchos más casos. Ernesto Munro Palacio. ¿Quién es Ernesto Munro Palacio? Pues es un contador público, tiene marketing, tiene un diplomado en marketing por la Universidad George Washington. Fue armador y propietario de embarcaciones pesqueras del 1972 al 2000. No me lo imagino haciendo armados. Vicepresidente de Coparmex de 1988 al 91. En el 91, candidato del PAN a la alcaldía, como muchos de Coparmex, ¿verdad? Del 97 al 2000, presidente del comité directivo del PAN en Puerto Peñasco. Del 2000 al 2003, diputado por el PAN, excelente diputado, ahí sube pendiente de sus actividades. Del 2003 al 2008, delegado en Sonora de Profepa. Del 2009 al 2015, secretario de Seguridad del Estado. A nadie le decíamos eso. Pero lo que se me hace muy interesante es que fue jugador amateur y profesional de béisbol. En el 67 con los Rojos de Caborca, es Liga Norte de México AA. En el 68 con los Algodoneros de Torreón y en el 69 Tiburones de Puerto Peñasco y en el 70 ya en la Liga Mexicana de Béisbol en los Sultanes de Monterrey. ¿Qué hubiera hecho si hubiera seguido en esa carrera y por qué la dejó, la del béisbol? Era mi vida, era definitivamente lo que yo soñé cuando era niño. Nací, me crié en una familia de deportistas. Mi padre jugó béisbol. Fíjate la historia. Mi padre era de Guaymas, igual que mi madre. Y por el béisbol mi papá conoció a Abelardo L. Rodríguez, al expresidente de la República, que era también de Guaymas. Y hubo ocasiones en que mi papá fue a Tijuana después de que ya estaba, podríamos decir que en receso de su vida pública, el expresidente Abelardo L. Rodríguez, a jugar béisbol por invitación del
A mí me tocó ver, fíjate, un telegrama que le enviaba directamente el expresidente a mi padre para que fuera a jugar a Tijuana un juego que ellos tenían y que quería que mi papá fuera como refuerzo. Pues así es como me nació la afición al béisbol, yendo a lo que era el Fernando M. Ortiz en Hermosillo, de muy niño con mi papá. Hablo de 1958, 57, pues yo tenía apenas, yo creo, 6, 7 años por ahí, pero mi papá iba al béisbol y pues me llevaba y yo disfrutaba mucho y soñaba con ser eso. Entonces me quité las ganas, pero yo hubiera seguido y mi meta era llegar a Estados Unidos y poder jugar en las ligas mayores. Lo que pasa es que en ese tiempo, el pitcher, yo era el lanzador, el pitcher que se lastimaba el brazo ya terminaba su carrera cuando se lesionaba una parte del hombro que se llama manguito rotador. Y ese manguito rotador es el que le da fuerza y torsión al brazo cuando lanzas curvas, efectos, pues. Y cuando me lastimé, eso fue en 1971, ya no existía, todavía no existían las operaciones de rehabilitación que ahora hay. Por lo tanto, pues mi carrera se acabó. No me retiré porque quise, sino porque no tuve ya más oportunidad de jugar. Es decir, si un pitcher sin su brazo en buenas condiciones, pues no vale nada, ¿no? Y eso es lo que a mí me sucedió, la realidad. Entonces, pues a trabajar, ¿no? A buscarle y entré al área de comercio, primero en Puerto Peñasco, después al área de la pesca. Armador se llaman los que poseen barcos camaroneros, los que mandan a hacer un barco a un astillero. Incursioné en la pesca, incursioné también en el turismo, en el ramo de restaurantes. Tuve un estudio fotográfico en sociedad con mi hermano Guillermo, que es el artista quien escribió precisamente la novela y el guión para la película Sonora, es mi hermano. Y total que he hecho muchas actividades en mi vida y en 1976 yo estaba padeciendo mucho ya el mal manejo de la economía que se estaba dando en el país con el presidente Luis Echeverría. Yo no había participado nunca en política con un partido. Yo creía que la política era para los políticos. Yo también pensaba igual. Y yo decía, pues a mí que me dejen trabajar, a mí que me dejen pues crecer, superarme, poderle dar a mis hijos, ¿verdad? Un futuro. Eso era lo que yo quería y yo ya tenía, cuando entré a la política tenía como 34 años, pero casi todo fue provocado por los dos malos, pésimos, diría yo, gobiernos consecutivos que tuvimos, primero con Luis Echeverría y después con José López Portillo, que fue el que nacionalizó la banca, socializó la pesca. Tuvimos que vender los barcos a fuerzas porque ya no nos permitió tener barcos. Cuando yo hice mi defensa, yo dije, pues yo quiero seguir pescando. Y me dijeron, pues camarón no puedes pescar porque es exclusivo para las cooperativas. Pues entonces yo lo había construido para pescar camarón, no para otra cosa. Entonces nos obligaron a venderlo. Y luego nos pagaron en pesos en una etapa de México que había muchas devaluaciones. Pues realmente por cada dólar yo creo que nos dieron 10, 15 centavos de cada dólar. Su aroma se puede olvidar, pero nunca el recuerdo que dejaste con una flor. Florería Delcy. Servicio, atención e innovación nos distinguen. Llámanos 6622-501875 o en el celular 6621-412963. Fue una cosa terrible y ahí el 82 es cuando yo me decidí a afiliarme al Partido Acción Nacional y fui uno más de los fundadores que formamos el Partido Acción Nacional en Puerto Peñasco y desde entonces y hasta la fecha. Claro que me llamó mucho la atención el 79, la lucha que hicieron en Obregón, gentes como Adalberto Rosas, como el propio Javier Castelo Parada, don Claudio de Abduz Sicre, el señor Almada, Carlos Amaya Rivera y muchos otros valientes ciudadanos de Obregón que también se inconformaron con Luis Echeverría. Y
Y ahí fue donde me nació la inquietud de ser panista. Esa es la realidad. Yo no conocía nada del Partido Acción Nacional. Obviamente te encariñas, conoces más, aprendes más, te documentas, etcétera. Y pues ya ahora a estas alturas veo que estoy sin duda alguna en el mejor partido político, hablando de doctrina, hablando de principios, de valores que existe en México, que es el Partido de Acción Nacional, no me queda la menor duda, ¿no? Que se habían perdido, ¿no, contador? Se habían perdido, se había hecho pragmático el PAN, ya no había diferencia, de hecho ya no hay diferencia entre PRI y PAN, ahorita es todos contra Morena, parece ser, porque pues allá no hay filosofía, pero sí resentimos todo lo que hacen, ¿no? Sí, fíjate que los que fallamos es lo mismo que pasa en cualquier institución, incluso las instituciones religiosas, eclesiásticas. Tú bien sabes que la iglesia en todos sus documentos pues nunca pide hacer el mal, ¿no? O tergiversar la doctrina, etcétera, pero de repente nos tocan ministros de culto, pastores, sacerdotes, que defraudan, ¿no? Que defraudan a la institución. En la política, lamentablemente, no es distinto. El partido es un gran partido, como te digo, en sus principios, en sus valores, en sus estatutos, en sus reglamentos. Pero ¿quiénes fallamos? Pues fallamos los hombres, pues, ¿no? Y créeme que tú ya dijiste mi currículum, pero yo te quiero decir que yo he tratado de ser una persona congruente toda mi vida. Ni soy santo, ni soy perfecto, ni me creo nadie especial. Simplemente he tratado porque fue pues la educación que yo recibí de mis padres, de mi familia, de mis tíos, de los hermanos de mi padre y de mi madre. Y entonces yo tengo una formación de la de antes, ¿no? Ciertamente soy una persona de antes. Entonces, la política para mí, un segundo, ¿eh? Ajá. ¿Pero por qué el PAN? La política para mí, ahorita te digo, la política para mí, te digo, no es más que el instrumento para realizar el bien común. ¿Por qué el PAN? Porque te digo que cuando inicié en el PAN, yo veía cómo estaba haciendo las cosas el PRI a nivel nacional, especialmente con los presidentes Echeverría y López Portillo, que expropiaban. Echeverría expropió, tú sabes, los terrenos agrícolas. Y como yo soy de la iniciativa privada, y como a mí me costaba mucho sudor y sangre, yo creo, y lágrimas, ir haciendo cada cosa que hacía con muchísimo esfuerzo, y ver que llegue alguien y te diga de borrón y cuenta nueva, ya ese barco ya no es tuyo, y ese terreno tampoco es tuyo, etcétera, etcétera. Ese tipo de políticas que están volviendo precisamente con el presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador, porque es discípulo, porque es discípulo de Luis Echeverría, porque es discípulo de López Portillo. Él inició en el PRI con ellos, y él continuó en el PRI por 18 años, ¿no? Es decir, él se fue del PRI cuando Miguel de la Madrid, yo creo, ya había concluido, estaba concluyendo. Es decir, ese tipo de política pública es en la que yo no estaba de acuerdo. Yo estoy a favor de la libertad, de la libre expresión de las ideas, estoy a favor también de la libertad económica, es decir, de que todo el mundo tenga derecho a poder aspirar, a superarse. No estoy, ¿cómo se dice?, a favor del comunismo. El socialismo, cuando se va a la extrema, pues se convierte también en una amenaza para las libertades. Pero por eso, porque los que estaban cometiendo los errores en ese tiempo, pues eran los presidentes del PRI, y la única opción, hablo de aquellos años, pues era el PAN, y ahí me refugié sin conocer los principios y la doctrina del PAN, pero como te dije, me enamoré, ¿no? Y la verdad es que, pues aquí me voy a morir, eso me queda claro, ¿no? En el Partido Acción Nacional. Y sí se ve esa posibilidad de regresar al pasado. Esta división que está generando el presidente López Obrador de los fifís y los qué, y los otros, los que trabajamos, sí tenemos el riesgo de perder lo que hemos construido con tanto esfuerzo.
Pues es que aunque no quieras, si la economía se va como se está yendo hacia el precipicio, si no hay oportunidades de poder superarte y progresar y realmente que tengas un negocio que te dé para vivir, pues tú vas a tener que cambiar de actividad, vas a tener que buscar un trabajo, vas a tener que vender algo. Es decir, no es que el presidente necesariamente te expropie tu negocio. Si las condiciones del país no son para crecer económicamente, para desenvolverte y desarrollarte en una economía de libre mercado, pues tú vas a tener que cambiar de actividad, como muchos en la vida habremos cambiado. El asunto es que el presidente no tiene conocimientos de economía. Lo que pasa es que el presidente tampoco nunca ha tenido en la práctica negocios propios. Incluso el presidente ni siquiera se ha sabido de lo que ha vivido en los últimos 20 años, después de haber dejado pues la regencia de la Ciudad de México, ¿no? O el gobierno del Distrito Federal, cuando él fue el encargado, pues ahí ahora se llama de otra manera, pero empezó con regencia, etcétera. Cuando él estuvo a cargo del gobierno del Distrito Federal, fue el último trabajo que le conocimos los mexicanos. Sin embargo, pudo enviar a sus hijos a la escuela y vivir, y sin saber nosotros de qué. Esa es la realidad. Todavía cuando iba a tomar posesión dijeron que el presidente decía que él no tenía tarjetas de crédito, ni cuentas de cheque, ni nada. Ni de débito, sabe, ¿no? De débito. Que entonces, sabe vivir de efectivo. Pues, pero dices tú, ¿cómo puede administrar un país? ¿Cómo puede gobernar un país alguien que no tiene las nociones elementales de economía, ¿no? De administración pública? Pues sin embargo él está administrando este país y está cometiendo muchos errores. Por eso, pues llegamos tarde para prevenirnos de la pandemia, a pesar de que la pandemia empezó muy lejos de México y que tardó 2 meses y medio, 3 meses para llegar, porque aquí llegó en marzo y empezó en diciembre en Wuhan, China, y después se fue a Europa y después se fue a América, primero a Estados Unidos, y la vimos venir y no estábamos bien preparados, ¿no? Por eso también en el tema económico de los empleos, cuando empezó la crisis se buscaron alternativas de cómo se ayudaban a los micro y pequeños y medianos empresarios para que no quebraran. No por los mismos empresarios, para que no se perdieran las fuentes de empleo, pero el presidente no le entiende a eso, pues el problema es que no le entiende y tampoco escucha, ¿no? Y bueno, ¿en qué estamos ahorita? Estamos en que ya hemos perdido aproximadamente 1,5 millones de empleos, y tú puedes decir, es que es la pandemia, y yo te digo, no, porque en diciembre de 2019, sin pandemia, México cerró con una pérdida de 389,000 empleos, cerró sin crecimiento económico, de hecho un decrecimiento económico del 0.01%, y ya venía la economía en picada, que le va a ayudar lamentablemente para todos nosotros los mexicanos. Esta situación, pues es cierto, en sentido contrario, le va a ayudar, pues es decir, le va a ayudar a justificar. Se va a justificar y se va a incrementar, pues lamentablemente, el desempleo y la pobreza en México, etcétera. Ahorita, en este momento, en este país que se llama México, hay 12 millones de personas que estaban en la fuerza laboral, que eran parte de los trabajadores que tenía el país, y que a partir de este año no están devengando salario. Si bien es cierto, no son considerados los 12 millones como desempleados, no lo son porque los empleadores, los patrones, los están sosteniendo en el seguro social, los están sosteniendo con su dinero. Los fifís están haciendo el esfuerzo. Exactamente, los patrones de ellos le dicen, mira, no te puedo pagar, pero estoy consciente que necesitas el seguro social y que necesitas las prestaciones, ¿verdad?, que de ella derivan. Por lo tanto, yo te voy a seguir pagando pues las cuotas del seguro social, pero no les pueden pagar porque también tienen las puertas cerradas y porque también su economía está quebrando. Y ellos lo único que le pedían al presidente de la República era algo muy sencillo, muy fácil. Presidente, danos la oportunidad de no pagarte
puntualmente los recibos de la luz, del agua, de los prediales, por supuesto también los recibos, del IMSS. los impuestos y las cuotas del Seguro Social. Y nosotros nos encargamos de pagarlas posteriormente cuando volvamos a la normalidad. Dije normalidad, porque esa nueva normalidad no existe, ¿no? Eso es como querer llamar las cosas de manera bonita. Estamos viviendo una anormalidad. Desde el momento y así nos vamos a quedar. Va a haber vacuna. También yo soy un hombre que siempre piensa en positivo, y va a haber vacuna. Estoy seguro que va a haber vacuna, y cuando haya vacuna va a seguir el virus, pero ya no te va a dar a ti, ni me va a dar a mí, al que se vacune no le va a dar, pues, ¿no? Yo ya estoy inmune. Tú sí, y por eso andas de presumida, pero sí. Los que no nos ha dado, no sabemos si lo vamos a resistir, gracias a Dios, y me da mucho gusto que tú que ya lo hayas sobrellevado y con éxito, ¿no? Entonces te quiero decir, el problema de México es que por no prevenir el tema de salud y el tema económico, porque mucha gente no sabe, y es bueno que se lo digamos hoy, que el 80% de los empleos no los genera el gobierno. El 80% de los empleos que en México existen los generan los micro, pequeños y medianos empresarios. Ni siquiera las transnacionales, que sí son muy importantes, que quede muy claro, pues la FOR aquí en Sonora solita tiene más de 20 y tantos mil empleos. ¡Qué maravilla!, ¿no? Pero en Hermosillo no son 20,000 los que trabajan, son decenas de miles. ¿Y de dónde salen esos otros empleos, no? Solamente sale un 4%, un 3% de los gobiernos municipales y estatales y federales, y el resto los generan los micro, pequeños y medianos empresarios, los que no le piden al gobierno ni agua, los que le pagan impuestos, los que hacen funcionar la rueda, el engranaje público, son los micro, pequeños y medianos empresarios en su mayoría, en un alto porcentaje. ¿Y cómo los trató el presidente de la República, no? No los quiso apoyar, que no le pedía nada gratis. El presidente se fue por la tangente, como acostumbra. Muchas veces dice, es por la corrupción, es una salida que tiene él, pero no denuncia ni hace nada en contra. Y ahora también pues dice, no vamos a hacer otro Fobaproa. No, nunca le dijeron ellos que les regalara dinero, nunca le dijeron que fuera a fondo perdido el apoyo. Al contrario, le dijeron, danos una prórroga, nada más, difiérenos los pagos de impuestos y de seguro social, y etcétera, y nosotros mantenemos a los empleados, porque no podemos hacer las dos cosas. Acuérdate que cuando te está yendo bien, muchas veces pues mantienes a tu negocio en muy buen orden, pero también tienes chance de ahorrar un poquito, no mucho a lo mejor, pero poquito. Y ahorita lo que está sucediendo en este país no, pero déjame decirte, Irisdea, y eso los que me están oyendo saben que no les miento, pues yo soy un ciudadano común, pues yo sé lo que la gente sufre, yo he vivido de la lucha. Ahorita los que tenían ahorros lo han sacado con su tarjeta de débito y ahí van consumiéndolo, ¿no? A lo mejor muchos ya se lo acabaron y otros tantos están por acabárselo. Y otros están utilizando su tarjeta de crédito. Se están endeudando, para que veas que sí sé lo que digo, y se están endeudando sin tener siquiera la garantía de que van a poder pagar con comodidad, porque no sabes lo que viene, como bien dices tú, no sabes cuánto se va a tardar la vacuna, no sabes cuándo se va a normalizar, no nueva normalidad, olvídese, esa palabra no existe, es una palabra fifí que está usando el gobierno para engañarnos. Simplemente si no puedes besar a tus hijos, si no los puedes ir a visitar, si no puedes ir al cine, si no puedes hacer una fiesta, una reunión familiar de cumpleaños, pues ¿cómo me vas a decir a mí que es normalidad, pues? O nueva normalidad. Es una absoluta anormalidad y vivimos en esa absoluta normalidad y tenemos que recuperar la normalidad. Y eso se va a hacer, creo yo, con mucha precaución, cuidándonos mucho, siendo muy respetuosos y muy responsables, apoyando a las autoridades, apoyando a las autoridades en sus programas de salud, tratando de no contaminar a otros y, por supuesto, vacunándonos en el momento que exista la vacuna, primero Dios. Pero esa es la situación, ¿no? Presidente, bueno, volviendo un poco a su origen, ¿qué le dejó don Guillermo y doña María
que encontró en el PAN y que ejerce actualmente en su vida? ¿Qué valores? Los valores de una familia. Pero hay algo que lo haya marcado, que haya dicho Bueno, esto. sí, fíjate que sí. Pues mi padre fue un hombre que luchó toda su vida desde muy jovencito. Fíjate que mi padre nació en Guaymas en 1898 y, y mi padre, el padre de mi padre era un irlandés, era ingeniero de minas y su madre era de las familias francesas que llegaron a Guaymas de los Fourcade. Muy pronto mi padre se quedó huérfano, si le podemos llamar así, porque mi abuelito, el ingeniero de minas Duncan Munro, alguna vez se fue a trabajar a Sinaloa y nunca más lo volvieron a ver. En aquellos tiempos, tú sabes, el medio de transporte eran las diligencias, no había tren continuo, no había vías del ferrocarril, más que en ciertos tramos, eran asaltados también. Él se quedó huérfano y se quedó a cargo de su madre en cuanto empezó a crecer, a apoyarla. Tuvieron que vivir en Estados Unidos, les tocó la época de la revolución, muy fuerte. Mi madre nació en 1910, ella nació el año de la revolución, pero ella no se dio cuenta, ¿no? Entonces, los principios y los valores pues eran los del trabajo, los de la iniciativa privada, porque mi papá siempre trabajó por su cuenta. Él se dedicó mucho a lo que era el comercio y la pesca en el mar. Él, por ser de Guaymas, se dedicó a vivir en campos pesqueros. En aquel tiempo eran campos pesqueros. Mi papá fue fundador en Bahía de Quino de una cooperativa que se llama Bahía Quino Lázaro Cárdenas. Está en las actas constitutivas. Mi papá fue parte de la Federación de Cooperativas. Fue presidente de la Federación Regional de Cooperativas Pesqueras del Estado de Sonora. Pues era líder también de pesca. Pero también era pescador y también era comercializador de productos. Entonces, todo el ejemplo que tuvimos de mi papá es que era un hombre serio, responsable, muy buen padre, obviamente muy honorable. Aquí en Puerto Peñasco, algún día si preguntas por él a los viejos que todavía se acuerdan de él, te van a decir pues que era un hombre intachable, ¿no? En el caso de mi madre era de la familia Palacio Madueño, es el apellido de mi mamá, también de Guaymas. Y mi mamá era una mujer muy alegre, le gustaba muchísimo la música, como me gusta a mí y a toda la familia. Cantaba muy bonito, tenía mucho sentido musical, sabía tocar guitarra, sabía tocar piano. Pianola le llamaban a la que usaban en aquellos tiempos, pues la gente de clase media baja, ¿no? Que nosotros nunca fuimos ricos. Y era el alma de las fiestas cantando, porque cantaba. Los Palacio cantan muy bonito, pero muy bonito. La familia Palacio se caracteriza por eso. Y mis tíos todos sabían cantar y mi mamá también. Y entonces era una mujer muy alegre, pero era una mujer como son las mamás, como eres tú, estoy segura, con mucha intuición, que respetaba mucho al esposo, pero que no dejaba de darte lo que a lo mejor el papá no podía darte porque andaba trabajando, porque andaba pues en la lucha por la vida. Y siempre nos aconsejó muy bien, ¿no? Pero muy bien, con principios y valores. Nos cuidaba mucho de las drogas, me acuerdo, nos cuidaba mucho. Ella nos mandaba mensajes subliminales que nosotros en ese tiempo no entendíamos. Ya desde entonces en mi casa siempre hemos sido lectores, nos gusta mucho leer a todos, nos gusta escribir. Algunos, como Guillermo Munro, lo hace por profesión, pues, pero a nosotros nos gusta escribir, nos gusta leer. Y eso fue porque mi papá y mi mamá leían mucho también. En mi casa nunca faltó la revista Sucesos, Jueves de Excelsior, siempre los periódicos deportivos, La Afición, pero sobre todo el Imparcial. El Imparcial siempre llegó a mi casa desde que yo era niño.
Y mi mamá se ponía a leer el periódico en el porche, así se usaba. Y cuando estaba leyendo decía, mira nomás, nos decía, eran los mensajes que nos daba, pobre mamá, qué triste ha de estar. Si a mí me pasara eso, yo creo que prefiero morirme. Metieron a su hijo a la cárcel porque robó. ¿Entiendes? Nos decía ese tipo de mensajes. Qué feo tener un hijo ladrón, qué vergüenza. Y ese tipo de cosas, o lo mismo decía de las drogas, ¿no? Qué vergüenza me daría que saber que yo tengo un hijo drogadicto. Prefiero morirme que tener un hijo drogadicto. Te mandaba mensajes mi mamá. Mi papá no te decía eso, era diferente, era mucho más serio, como eran los señores de antes, pues la formación de antes. Pero mi mamá sí nos chancleaba y sí nos regañaba y sí nos jalaba la oreja y sí nos mandaba esos mensajes. Entonces creo que lo que me dejaron fue los principios, los valores, el ejemplo de trabajo. Yo desde niño me gustó traer dinero en la bolsa bien ganado y con permiso de mi mamá a las señoras del barrio les hacía mandados a la tienda. No había las grandes tiendas que hay ahora, las cadenas, eran puros abarrotes pequeños, pero yo les hacía el mandado a todas las señoras y me daban el 20, el 30. Como tenía mucha familia que pescaba, me iba cuando llegaban de viaje y que me daba cuenta que, porque pues Peñasco era muy chiquito, yo creo que vivíamos 2.500 personas o 3.000 en esa época, pues sabíamos qué barcos llegaban, íbamos al muelle y ahí veíamos los barcos. Y cuando llegaba un tío, yo me iba al barco, me subía al barco y empezaba a lavar los platos y empezaba, el camarón en ese tiempo no era por refrigeración, lo conservaban con hielo. Y cuando sacaban el camarón a la cubierta, pues con una manguera y una motobomba lo irrigaban para que deshacer el hielo, porque luego lo pesan, pues, y que no pesara más que el puro camarón, que no llevara hielo. Y yo hacía ese trabajo, no me necesitaban, ni me requerían. Yo hacía el trabajo de barbero, de acomedido, y al ratito salía con una arroba de camarón pues eran como 9 kilos los que le cabían así de camarón, ¿no? Casi 10 kilos o 10 kilos hay veces, y me iba derechito a venderlo, ¿no? Y ya que lo vendía, yo ya no le causaba gasto a mi papá para comprarme un par de tenis Converse que ya se usaban, eran de color blanco nada más, o un Levi's de mezclilla 501, que eran los que andaban de moda, y pues ya le evitaba a mi papá el gasto, ¿no? Y ese tipo de cosas hacía yo desde niño, haciéndole la lucha, pues, de salir adelante y, por supuesto, de ayudar a la economía de la casa, ¿no? Pero fui muy feliz en todos los sentidos. Valores que se han perdido totalmente porque ahora queremos a los hijos darles todo y no les pedimos nada a cambio, ¿no? Pues hay reglas, nomás que no todos las llevamos a cabo, ¿no? Tienes razón, tenemos que hacerlos que luchen por la vida y que aprendan también a vivir por ellos mismos. La realidad de las cosas es que yo también fui un privilegiado con mis hijos, ¿no? Yo no tengo queja de ellos, traté de dar lo mejor que pude con ellos, mi esposa igual, una madre muy responsable, y yo, gracias a Dios, tengo 3 muy buenos hijos a los que respeto, quiero, y por supuesto me siento orgulloso de los 3, ¿no? De lo que han hecho. ¿Y su hijo está cumpliendo su sueño de ser alcalde de Peñasco? Fíjate que sí. Curiosamente, de mis 3 hijos, que siempre me han apoyado en todo lo que yo he hecho, en mi vida, desde niños mis hijos los he motivado, cuando yo he jugado béisbol, ellos iban a verme, cuando ellos jugaban, pues yo los apoyaba, etcétera. Y cuando entré a la política en 1982, ya había nacido mi hija mayor, de hecho ella tenía como 9 años ya, y Kiko tenía 6 años. Alan nació el 82, el 1 de septiembre de 1982, apenas estaba bebito o iba a nacer, pero en 1982 que empezamos en el PAN aquí, fíjate que Kiko ya me ayudaba a mí a pegar propaganda. En aquel tiempo la pegábamos con engrudo.
y no me quería llevar a la niña porque pues ya ves que los niños son muy traviesos y hacen cosas y dicen cosas y pues yo no quería contaminarla a ella y a ella la dejaba yo en la casa, pero me llevaba al varoncito conmigo. Y ahí andábamos pegando propaganda en los comercios que nos permitían y en los postes de la luz, como se usaba antes, ¿no? Y él desde entonces, fíjate que andaba conmigo. Obviamente él se fue a estudiar, primero se fue a Hermosillo, después se fue a hacer la especialidad a Guadalajara, después se fue a Estados Unidos, hizo un diplomado en Harvard y así, y la high school la hizo en Estados Unidos, etcétera. Entonces, pues ya en ese tiempo ya dejó de participar en política, pues porque andaba en su profesión, buscando concluir sus estudios, pero una vez que regresó, retomó la política de manera vocacional, es decir, nadie lo indujo, pues nos veía a su mamá y a mí andar en el PAN, pero nadie le dijo, tienes que ir y por qué no vas. De hecho, a nadie se lo hemos dicho, ¿no? Entonces él empezó y sí, se nota que le gusta mucho el servicio público, se nota que disfruta, sufre, porque se sufre, ¿eh? Mucha gente obviamente no sabe, pues, por las que pasa un alcalde, sobre todo un alcalde que el dinero no alcanza, que mucha gente pues no paga los impuestos, tú bien sabes, no paga los servicios de agua, no paga los prediales, etcétera. Luego, pues también hay un presupuesto limitado de parte de lo que le corresponde por parte del gobierno federal que llega por vía del gobierno del estado para repartir el famoso ramo 23 y todo eso. Recorte tras recorte, ¿no? En ese punto. Sí, entonces es muy duro ser alcalde. Sin embargo, pues le gusta, ¿no? Está disfrutando de su carrera política. Creo que pues es uno más de los valores jóvenes que tiene el Partido Acción Nacional para cuando nos retiremos nosotros, que ya estamos a un paso pues esa es la nueva generación, ¿no? Que va a estar, creo yo, en el partido. Presidente, ahora como presidente del PAN Sonora, algunas personas piensan que es difícil que el PAN recupere el poder por lo que pasó en el sexenio pasado. ¿Usted visualiza o puede ser una alianza entre todos los partidos opositores a Morena para lograr recuperar Sonora? Mira, yo creo que es importante decir dos cosas. Y voy a empezar por decirte que obviamente la percepción ciudadana es muy importante porque el pueblo es el que manda y el pueblo es el que tiene la decisión de votar por quien quiere. Pero sí quiero decirles, y saben que no estoy mintiendo, pues, que tenemos una presidencia de la República que ha fracasado en el tema de inseguridad, que ha fracasado en el tema de generación de empleos, que ha fracasado en el tema de salud, y que le dio para atrás a la reforma educativa que tanto había costado. Y peor todavía, México era parte del Tratado de París en el tema ambiental. México era un impulsor de las energías renovables, de combatir el calentamiento global, de preservar una atmósfera limpia, etcétera. Y el presidente le dio para atrás prácticamente a todo, ¿no? Y vemos que ahorita pues se está consumiendo carbón, que se está consumiendo combustóleo, que se está volviendo a las refinerías, a esos procesos de refinación que ya los países desarrollados están descontinuando porque hay energías limpias que provocan que el mundo se salve de la hecatombe que va a provocar el calentamiento global si sigue aumentando la temperatura. Y el presidente dio marcha atrás en todo y se puso a hacer lo que hace que el mundo, no México, el mundo peligre, porque ahí vamos todos. Entre más calentamiento global haya, se va a generar el derretimiento de los polos y eso va a causar inundaciones terribles. El agua se va a ir como se va al mar, pero el mar se va a desbordar
y va a inundar ciudades y valles, y mucha gente cree que eso no puede suceder, porque es parte de la ignorancia, pues es parte de no leer, de no entender. Y el problema es grave, y es una amenaza, haz de cuenta, la espada de Damocles, haz de cuenta que alguien te tiene aquí con la pistola en la sien, pues así, ¿cuándo? No sé cuándo le va a jalar, pero le va a jalar, pues no, de que le jala el gatillo, si no hacemos lo contrario, le va a jalar. Y eso es lo que nos va a pasar si no entendemos que por eso las energías eólicas, los abanicos de aire que no consumen energía eléctrica, por eso también la solar, que lo único que hace es captar los rayos solares, pero que nos manda electricidad a las casas, a las industrias, y por eso también la que tiene que ver con el agua, pues, ¿no? La hidrógena. Y por supuesto, a todos nos da miedo la nuclear, pero la nuclear existe en muchos países desarrollados. Estados Unidos tiene aquí en Palo Verde, Arizona, una planta de energía nuclear que tiene cómodamente 40 años funcionando y que gracias a Dios nunca ha sucedido nada. Entonces, además son las más económicas, pues esas al final, y las que generan más. Pero deja tú lo económico. Yo creo que lo económico, de veras, yo lo digo con mucho respeto a tu opinión, por supuesto, y a la de cualquiera, pues sí que bueno que se haya economía, ¿no? Pero aquí estamos hablando de vivir o morir, estamos hablando de que se acabe el planeta. O sea, no es enchílame la otra, pues es si esto continúa y si se derriten los polos, es el caos. Y los polos ya se están derritiendo. Y en la medida que empieza a calentarse más, se van a derretir más aceleradamente. ¿Y cuántos años crees tú que se va a llevar recuperar eso? ¿Quiénes se irán a estar en la Tierra en ese tiempo? ¿Qué generaciones? ¿Tus bisnietos, tus tataranietos, los míos? Irán a estar cuando ya vuelva el mundo a la normalidad. A la nueva normalidad. Ajá, y eso es lo que va a suceder si no pensamos pues en las energías renovables. Y el presidente, que tampoco le entiende a eso, al tema ambiental, pues nos está mandando a los años 70, pues cuando se podía hacer eso, porque se podía hacer eso y porque no había alternativas, porque no había otras tecnologías. En todos estos años se han desarrollado tecnologías limpias para generar energía, pero a México apenas estaban llegando y el presidente las está deteniendo, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy complicada, amigo. Este país tiene que razonar por quién debe de votar, y si en las próximas elecciones sigue apoyando, por ejemplo, a personas como Sara Valle en Guaymas, o Pablo Mariscal en Obregón, o Santos González Yescas en San Luis, o Célida López en Hermosillo, y así te vas, Rosario Quintero en Navojoa, está a la vista de todos los gobiernos. Yo no soy el juez, pues, que ellos vean y que hagan memoria cómo estaba antes y más antes y más antes, porque las personas que tienen ahorita 35 años ya tenían uso de razón y por supuesto tienen memoria para saber cómo estaba el ayuntamiento de Hermosillo, la ciudad de Hermosillo, o la de Guaymas, o la de Obregón, etcétera, etcétera, con otros gobiernos, con otras alcaldías. Yo creo que va a recapacitar, es lo que quiero decirle a la gente. La gente, por supuesto que no es tonta. La gente votó así porque tenía una esperanza, justificada esperanza, porque estaba cansada de lo que veía, porque aspiraba a algo mejor. Y eso es un derecho inalienable que tenemos todos en el mundo, sobre todo el derecho a la democracia que tenemos en México. Y la gente dijo, hasta aquí con los partidos que yo conozco, voy por esta alternativa que se llama Morena. Pues ya fue, ya lo logró, ya tenemos un presidente. ¿Qué está sucediendo? Pues se está acabando el país, y eso empieza, porque le quiero decir a la gente también, y yo no quiero ser ave de mal agüero, yo nada más les quiero decir lo que yo entiendo, lo que yo leo, lo que yo analizo, y también pues lo que la vida me ha enseñado a través de los años. La crisis que estamos viendo ahorita, amigas y amigos que nos están viendo, la crisis que estamos viendo ahorita es solo la punta del iceberg, es el piquito del iceberg
esos 12 millones de personas que no están recibiendo salario, ese 1,5 millones que ya está desempleado, esos 36,000 muertos casi ya por la pandemia, ese sistema de salud colapsado que no tiene medicinas ni camas suficientes de hospital, ese país que el pronóstico de los especialistas es que va a crecer en pobres, pero además que en economía va a decrecer el 9.5%. Entonces, es como una catástrofe que también se avecina y pues tenemos que tratar de protegernos buscando tomar las mejores decisiones en la próxima elección. Ellos sabrán por quién votan. Es un derecho, repito, que tiene cada ciudadano de votar. Los errores se cometen, pero también se pueden corregir. Y yo le apuesto, hablando de las alianzas, yo le apuesto a volvernos a entender como Partido de Acción Nacional con la sociedad, obviamente con las personas que puedan entender que los errores los puede cometer cualquiera, pero que no necesariamente se van a seguir cometiendo y que por supuesto tenemos la mejor fe, la mejor intención de hacer las cosas de manera correcta. Pues, ¿qué es lo que puedo decir yo y por qué exijo yo? Pues porque yo tengo una trayectoria, pues yo tengo una historia y en eso yo quisiera que confiaran. Pues yo ya he tenido muchas pruebas en el servicio público de las que he salido, gracias a Dios, ¿verdad? Bien librado, he hecho las cosas correctas, he dado resultados y quiero hacer lo mismo con el Partido de Acción Nacional. Quiero dar resultados y quiero fortalecer al PAN y quiero volver a generar confianza en la sociedad, siendo congruente, diciendo la verdad y señalando lo que está mal del gobierno que sea, del gobierno del PRI y del PAN y por supuesto de Morena o de cualquier otro partido. Entonces, en base a la congruencia, a hablar con la verdad y al trabajo, yo le apuesto a que el PAN se fortalezca y pueda ser muy competitivo en las elecciones del 2021. Pero no estamos cerrados a una alianza con la sociedad. Nos encantaría construir una alianza, no tanto de partidos, más bien con gente que ame a su estado, que diga esto no puede seguir así, que diga por la víspera saco el día, pues ya estoy viendo cómo están gobernando ellos. Si siguen así, pues me van a acabar lo que queda de mi estado de Sonora y entonces yo tengo que evitarlo, ¿no? Y para eso está la democracia, la libertad. Yo nunca llamaría a una revolución jamás, yo nunca llamaría a una fuerza armada, pero sí a una lucha democrática, social, participativa, incluyente, en donde pudiéramos coincidir. Algunas personas que alguna vez creyeron en otros partidos, algunas personas que no participaron, como yo cuando inicié en el PAN, que no participaba en ningún partido, pero que sí amemos a Sonora, que sí digamos, no podemos permitir que Sonora se vaya al precipicio, podemos todavía salvarla y vamos a hacer esa gran alianza para rescatar a Sonora del peligro y de la amenaza que representan los gobernantes de Morena para ella, ¿no? Esa sería mi respuesta. ¿Con Toño Estezarán, presidente, o con quién? Es una gran alternativa. Fíjate que Toño, ya ves que es un impulsor de las energías renovables. Toño es un hombre que también ha sido un servidor público en el gobierno del estado, en su municipio, por supuesto ha sido diputado federal, ha sido servidor público del gobierno federal, y yo creo que el trabajo de Toño como alcalde, como diputado federal 2 veces, pues está a la vista de todos. La verdad que quien lo juzgue sin malas intenciones, sin el concepto ya de descalificar, sino más bien con criterio, y si lo juzgan, sabrán que es un hombre de bien, pues que es un hombre de familia, que es un hombre de principios, de valores, y Toño es un buen elemento. Lo que yo no sé es con quién vamos a ir, porque en el PAN hay democracia. Ese es algo que también tiene que conocer la gente, tiene que saber la gente. Mientras que muchos partidos primero designan al candidato y hacen un show que fulanito va a haber una convención para
para ratificar la candidatura y van todos como borreguitos y votan por X persona. Eso no sucede en el PAN. En Morena, al presidente se autonombró candidato. En los municipios aquí, algunos fueron electos de manera así, de dedazo, o en su caso, pues fíjense nomás la ridiculez, ¿no? Por una tómbola de la suerte. ¿Cómo pueden mandarle al pueblo representantes que son elegidos a la suerte? Si lo que se debe buscar es que sean personas honorables, que sean personas de principios, de valores, pero también que sean personas capaces. No puedes mandar a una persona que no tenga capacidad a que te gobierne, porque te haces harakiri y te destruyes a ti mismo. Entonces, en ese sentido, en el PAN tenemos las puertas abiertas a quienes pretendan participar, pero va a haber una convención democrática en donde los más de 8,000 y fracción de panistas que estamos activamente participando en el PAN, vamos a tomar la decisión de quién queremos que nos represente y después lo vamos a ofertar o a ofrecer a la ciudadanía en general para que sea uno de los contendientes y pues esperar que la ciudadanía confíe en él. Entonces, mujer u hombre, nosotros no cerramos la puerta a nadie. Agradecemos mucho que Toño haya levantado la mano. Toño, quiero que sepas que Toño es amigo personal, mucha gente no sabe eso, de muchos años. Me tocó interactuar con él cuando yo era diputado y él estaba en la Secretaría de Turismo. Me tocó interactuar con él cuando yo era delegado federal y era el alcalde de la ciudad de Guaymas. Me tocó interactuar con él cuando yo era secretario de Seguridad y él era diputado federal y después era servidor público en una dependencia federal, etcétera. Entonces, pero aparte de eso, Toño estudió en la escuela de Derecho que estudió, también iba una hija mía, más o menos en la misma generación. Es decir, hace mucho que sé que existe Antonio Astiazarán y siempre lo he tenido en un muy buen concepto, pues para que no haya dudas de mi opinión sobre él, pues, ¿no? Sobre él. Pero lo que quiero decir es que yo no pierdo las esperanzas de que haya más personas que levanten la mano para hacer una verdadera fiesta democrática en el PAN. Y repito, si tenemos que ir solos o con una alianza, eso ya el tiempo lo dirá. Ya el tiempo lo dirá, pero ahorita queremos fortalecer al PAN, queremos recuperar la confianza del PAN, queremos volver a reconectarnos con la sociedad y queremos decirle a la gente que si bien es cierto, somos seres humanos y nos podemos equivocar, también como seres humanos también, por supuesto, estamos en la mejor disposición de ser congruentes en los hechos y corregir cualquier cosa que no hayamos hecho de acuerdo al sentir popular, ¿no? ¿A quién admira dentro del PAN, presidente? Bueno, tengo muchísimas personas a las que algunos ya no están vivos, pero si me dijeras actualmente a quién admiras, pues yo diría que un ejemplo del PAN se llama Javier Corral. ¿En qué sentido? El gobernador de Chihuahua. Así es. ¿Por qué? Porque Javier Corral es un hombre que está vigente, es un hombre congruente, es un hombre que está acostumbrado a luchar contra la adversidad, de remar contra la corriente y que poco a poco ha sido una bandera del PAN que ha ido logrando resultados. Mira, él defiende sus ideas y es congruente con la doctrina del PAN y él no se va como la mayoría que lo hace, ¿no? Él es analítico y sobre todo sus votos siempre son de conciencia, lo que es mejor para México. Él ha sido diputado federal, él ha sido senador de la República y por supuesto es el gobernador actual de Chihuahua, pero es un panista, pues que nadie puede tacharlo de incongruente o de corrupto o de mentiroso, y es un ejemplo. Pero pues para mí, y lamenté muchísimo la pérdida, otro panista de ese nivel, pues era Carlos Castillo Peraza, que en paz descanse, el propio Manuel Cloutier, por supuesto,
don Efraín González Luna, que fue uno de los fundadores, don Manuel Gómez Morín, pues hemos tenido gente muy valiosa en el PAN que son estandartes del PAN. Admiro a muchos, ¿no? Admiro mucho, sobre todo admiro la congruencia. Si me dices, ¿a qué otro panista que sea de Sonora admiro? Pues admiro a don Carlos Amaya Rivera, que tú lo conoces, porque es un hombre intachable, impecable, de palabra, honorable, y porque es un hombre que toda su vida pues ha defendido al PAN, pero hay muchos. ¿Y del PRI? Es muy difícil mencionar. Del PRI, ¿hay alguien a quien admire? Digo, son personas, pues al final de cuentas. No, sí, son personas, pero fíjate que lamentablemente, y no es por política, yo no me identifico con el pensamiento, yo no me identifico con alguien que es exageradamente institucional, que no puede dejar de apoyar una línea que viene de arriba, porque es que yo soy institucional, a mí no me convence esa política, no me convence alguien que apoya las acciones de un gobernante que definitivamente no está bien, etcétera. Entonces, yo no tengo admiración por personajes del PRI, sí tengo admiración por personajes de México, ¿no? Por personas, creo que hubo personas honorables en el PRI, como don Adolfo Ruiz Cortines, creo que fue una persona honorable, una persona que no le causó daño a México, pero muy poquitos, ¿no? Pero no soy admirador de él, pero sí creo que sí ha habido muy poquitas personas honorables y sí merecen el reconocimiento, y uno de ellos es él. Quizá otra persona... Perdón, ¿qué opinión le merece Alfonso Durazo? Alfonso Durazo lo conozco personalmente poco, pero sí lo conozco en persona, he dialogado con él, pero lo conozco más por su trayectoria. Creo que académicamente es alguien que se esforzó, creo que pues es un hombre que se ha preparado en la vida, en ese sentido tengo que reconocerlo, pero no sé si sea por su personalidad, no sé si sea por falta de oportunidades. Él siempre fue secretario de alguien, es decir, él pues era secretario de Colosio, pues, y después fue secretario de Fox y de Martita, y después fue secretario de López Obrador. Es decir, nunca había tenido una responsabilidad, ni en su municipio, ni en ningún lugar donde él pudiera desempeñarse en el plano administrativo de primer nivel, me refiero. Y le dieron esta oportunidad de ser secretario de Seguridad. Y ahora yo te pregunto, ¿estás contenta con los resultados en seguridad que ha dado Alfonso Durazo, la verdad? ¿Sientes que va bien? Pues no vamos bien. Pues eso es lo que pienso de él yo también, pues que le dieron la primera oportunidad buena de su vida para que hiciera un trabajo correcto, para que nos ayudara a todos los mexicanos. Está bien que sea de Sonora y todos queremos, siempre pensamos que si es de Sonora nos va a tratar mejor, siempre pensamos así, todos, es un pensamiento lógico, pues, normal, natural. Pero pues ya viste lo que pasó en su pueblo, los Levarón se tuvieron que ir de su pueblo, gran parte de ellos, porque aún después de la tragedia, que les mataron esposas, hijos, nietos, después de esa tragedia, siguieron siendo amenazados por los delincuentes y perseguidos, y se tuvieron que ir, y es la ciudad, el municipio, pues es el pueblo del presidente, del secretario de Seguridad Ciudadana, y ahora viven en Estados Unidos por el miedo a que los maten. Luego pues hemos visto lo que ha pasado en Guaymas, en Empalme, en Obregón, en Hermosillo, en San Luis, en Magdalena, en Caborca. Cuando tenemos al secretario de Seguridad que es de Sonora, cuando se creó, fíjate, por eso te digo que a mí no me gustan las personas que son muy institucionales, se creó una Secretaría de Seguridad, más bien exclusiva para él, ciudadana, no le pusieron el nombre, porque acuérdate que la seguridad la manejó Osorio Chong en el sexenio pasado,
existía la Secretaría antes de Peña Nieto. Llegó Peña Nieto y se hizo cargo, como quien dice, la seguridad, el secretario de Gobernación. Fue una dependencia de Gobernación. Volvieron a crear, pues, la seguridad pública ciudadana. Se la dan a este señor Alfonso Durazo. Crean la Guardia Nacional exclusivamente para ayudarle al pueblo de México a recuperar su seguridad. Contratan a 90,000 elementos adscritos a esa policía, entre todos, entre técnicos y elementos. Le dan presupuesto. Le dan un presupuesto extraordinario y lo primero que hacen es enviar cerca de 30,000 a la frontera sur de México para que actúe como policía de migración al servicio de los Estados Unidos, y él lo permitió sin chistar. Él estuvo de acuerdo. Él no fue capaz de decirle, pero presidente, no tenemos seguridad los mexicanos, presidente. Pero presidente, nos están matando en todos lados a los niños y a personas inocentes. Pero presidente, México necesita seguridad, nos dejaron muy mala seguridad, como usted dice, los presidentes anteriores. No, pues ahora cuadruplican los números que tuvo, cuadruplican, es decir, 4 veces más homicidios dolosos que los que tuvo Felipe Calderón, y tenemos a 30,000 elementos que nos podían ayudar en Sonora, para que Empalme, y para que Hermosillo, y para que Guaymas, y para que Obregón, y que para que San Luis, y Magdalena, y Caborca, y el pueblo de él, carajo, estuvieran bien, y los traen ocupados frenando el tránsito de esas pobres personas, de esos seres humanos, hermanos de raza, de sangre, para que no crucen a Estados Unidos. Hazme el favor. Es decir, él permite eso como secretario, pues, que le quiten una tercera parte de su fuerza. Él tendría que luchar con dignidad y decirle al presidente, pues mira, sí me interesa mucho este trabajo, presidente, pero yo no estoy de acuerdo en que esto suceda. Yo te platico algo que me pasó a mí en la Secretaría. Cuando empezamos, que sentimos de qué tamaño era el problema, porque no lo sabes hasta que te pones los zapatos del que estaba, ¿no? No porque es muy fácil sugerir, ¿verdad? Pero que hasta que usted estuvo ahí supo. Es muy fácil, y yo estoy de acuerdo. Yo no supe. Yo sabía que era peligroso, yo sabía que era riesgoso, yo sabía que era difícil, porque es difícil, pero yo no sabía de qué tamaño era el boquete, pues, de qué tamaño era el problema. Y cuando eso sucedió, yo fui con el gobernador Padres y le dije, ¿sabes qué? Así como estamos, no vamos a poder dar resultados, no se puede. Y yo quisiera, así, no estoy mintiendo, y yo quisiera entregarte mi renuncia porque yo no quiero hacer el ridículo. Yo no quiero ser el hazmerreír y yo no quiero que me corras por falta de resultados. Entonces yo prefiero, ¿verdad? Antes de que te veas en esa penosa necesidad de presentarte la renuncia, o, le dije, o que me ayudes. Y me dijo, ¿en qué consiste la ayuda? Pues que necesitamos estar a la altura de la delincuencia en equipamiento. Aquí los policías de Sonora no tienen armas automáticas. Los policías municipales todavía usan revólver. Eso es cierto. Las ametralladoras son semiautomáticas. No tenemos un helicóptero blindado. No tenemos un avión de inteligencia. No tenemos las calibre 50, las Barrett, esas famosas que pueden ir con precisión 3 kilómetros y que perforan pues acero muy grueso, etcétera. No tenemos, y los delincuentes sí los tienen. No tenemos granadas ni lanzagranadas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros poder hacer sentir nuestra fuerza? Pues se van a burlar de nosotros, pues, ¿no? Se van a reír de nosotros, y yo voy a ser el secretario, pues yo no acepto eso, pues yo ya hice una evaluación de cómo estamos, y yo prefiero entregarte la renuncia. Y me dijo, no, yo te necesito ahí y yo te voy a apoyar para que adquieras todo eso. Creamos la policía, ya existía la policía, pero le incrementamos el número y creamos una policía con un área de inteligencia, adquirimos todos esos equipos que te dije y pudimos hacer un trabajo digno, ¿no?
¿Qué está pasando ahorita en Sonora? Ya te dije que en el gobierno federal se han incrementado 4 veces los homicidios. Pues en Sonora, fíjate, el promedio de nosotros, los 6 años, se nos hacían muchos, ¿eh? Te tengo que confesar que se nos hacían muchos homicidios. Y nos dolía mucho cada vez que pasaba eso, pero el promedio eran 540 más o menos por año. ¿540 qué? Homicidios dolosos por año. Ajá. Y nos dolían mucho y se nos hacían muchos. Y más o menos esos eran. El año pasado, aquí en Sonora, fueron 1,356, prácticamente 3 veces más que los homicidios dolosos, y no ha aumentado en Sonora la población 3 veces más. ¿Qué es lo que tú me dijeras, si defendieras eso, me dijeras, pero es que ahora somos 6 millones o 7 millones en Sonora? No, somos 2,800,000 en Sonora, casi los mismitos que éramos, ¿no? Pero no es consecuencia de esta lucha también de poder dentro de las corporaciones policíacas, o si estamos todos en el mismo carril. Es consecuencia de la falta de coordinación, por supuesto. Es consecuencia de no motivar a las fuerzas policiales con incrementos de salario, con incrementos de seguro de vida. Pero ¿cómo se puede con tanto recorte, presidente? No, sí se puede. No, mira, qué bueno que tocas el tema. Sonora tiene un presupuesto más o menos, hablo de presupuesto, más o menos 20 mil millones más que el presupuesto que tenía el gobierno anterior. 20 mil millones más. Pero aparte de que se tiene que hacer gestión, tienes que ser un buen gestor. Mira, si no te peleas con el presidente, si no formas parte de esos gobernadores que luchan por un nuevo pacto, ¿verdad? Federal con el gobierno de la República, si eres parte, pues, de los que están disciplinados o alineados con el presidente, pues cuando menos sácale provecho. Yo propuse, y tú estabas ahí, que hubiera acciones de transversalidad. Así es. Mira, hay prioridades, y las prioridades de este gobierno, igual que del gobierno federal, son que no haya gente sin trabajo. El gobierno no les puede dar trabajo, pero el gobierno sí puede apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios a que le puedan dar trabajo. Y entonces se tiene que trabajar conjuntamente entre empresarios, también los alcaldes, y el gobierno del estado, a buscar cómo hacen una estrategia para reactivar a esos micro, pequeños y medianos empresarios, para que vuelvan a darles el empujoncito, la patadita, como se dice coloquialmente, para que vuelvan a empezar actividades y vuelvan a empezar a poco a poco, gradualmente, a contratar personas para que trabajen con ellos. Ese es un tema. El otro tema, por supuesto, muy importante, es el tema de atraer inversiones. Y las inversiones se atraen. Ahorita yo sé que no es el mejor momento, ahorita Sin embargo, ya ve que van a hacer aquí la Bronco. Y parece que Constellation Brands se va a instalar en Cajeme, es algo que suena, ¿no? Y eso es muy bueno para Sonora, porque eso es lo que tiene que hacer un gobierno, ser un facilitador y crear las condiciones. Pero en Sonora no estamos actuando, igual que en el país, con la rapidez necesaria, y ya llevamos, al día de hoy, más de 37,000 empleos perdidos. Esto significa que 37,000 personas, padres de familia o madres de familia, que llevaban el sustento a sus casas, pues ya no lo llevan. Y se está incrementando. Entonces, tienen pues que tomar una decisión de que otras secretarías que no son tan prioritarias, y tú y yo sabemos que hay muchas que son necesarias, mas no prioritarias, le deben de facilitar, por mientras que llega el recurso ese que hablamos de los estadios y del préstamo, que ese recurso pueda utilizarlo la Secretaría de Salud, porque vivimos una crisis muy fuerte, y buscar también cómo se reactivan micro, pequeños y medianas empresas. ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí es culpa, y yo lo he dicho y tú me has oído, no es solo culpa del Estado. Aquí el principal
responsable de lo que está pasando en el país es el presidente de la República, que todavía no se pone cubrebocas, que todavía dice pero en Estados Unidos sí se la puso. Ya me di cuenta, que tiene que con doña Chonita, que hay que ir a cenar y que hay que abrir los parques públicos y que hay que abrir el comercio. Si nadie dice que no, nomás que hay fases. Los que lo han hecho con responsabilidad, algunos han sido medianamente exitosos, otros han fracasado, porque no es abro y váyanse todos a la calle. No es así, es gradual, es por actividad esencial. El nivel de esencialidad que tenga cada actividad va a ir subiendo hasta que al fin abras todas las fases, pues, pero además sin soltar el control que tiene que ver con usar el cubrebocas, que tiene que ver con el gel antibacterial, que tiene que ver con los tapetes sanitizantes, que tiene que ver con las sanitizaciones que se hacen de los locales, y no ha mostrado ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal, ni la mayoría de los municipios esa protocolización de acciones. No ha habido, pues, ese estándar de acciones para que todos los municipios hicieran lo mismo. Y entonces hubo criterios de alcaldes que, pues yo me acuerdo del de San Luis, que cuando se le cuestionó ahí, precisamente con un periodista de Hermosillo, no sé si me permitas decir el nombre, pero se llama Luis Alberto Medina, le dijo que si cómo iba lo de la pandemia, que si que estaban tomando precauciones, y el señor le dijo, sí, le dijo, mi gastroenterólogo, que es el de la Comisión Municipal de Salud, me está asesorando y me está diciendo, y le cuestiona, ¿no? Luis Alberto, y le dice, pero ¿cómo tu gastroenterólogo? Pues si esto tiene que ser un epidemiólogo o alguien así. No, él es un hombre muy capaz, un gran cirujano, y él sabe más que cualquier epidemiólogo. Y así siguió con esa idea. ¿Cómo está San Luis? ¿Cómo está San Luis? ¿No? Entonces, quiero decirte... Está número 1 el alcalde de San Luis, de López Obrador, pues. Sí, pero tenemos que tener mucho cuidado, pues, mira, el virus está en todos lados, no hay lugar que pueda decir, aquí no va a pasar, no, son mentiras, pero yo creo que entre más estrictas sean, pues, las reglas, los protocolos, pues menos gente inocente va a morir, ¿no? A mí me duele, a mí me lastima ver al presidente sonriendo, defendiendo al subsecretario Gatell, jugándoles bromas, no está solo. Pero ¿qué pensarán los padres, los hijos, los hermanos, los abuelos de los 36,000 y fracción de difuntos que han muerto por el coronavirus cuando ven al presidente y a López Gatell reír alegremente, porque dice el presidente que va muy bien, que no está solo? Yo creo que, claro que él físicamente no los asesinó, pero las medidas, la falta de protocolos estandarizados para todo el país, hablo para todo el país, para cada municipio, ha sido un desorden, pues. En México, en porcentaje por población, es uno de los más altos del mundo. Debes de saber que en México, al día de hoy, se muere el 12% de los contagiados. Es una cifra altísima. A nivel internacional era el 10, ¿no? No era el 10. No, sí. Hay países que han tenido el 10, hay otros que han tenido el 8, hay países como Japón que debe andar en 1.5, 2 a lo mejor. Hay países que como Alemania que andan igual en el 3, 4%, es decir, 12% en una población como México nos lleva a una cifra horripilante. La tendencia es que el mínimo de fallecimientos para cuando exista la vacuna van a ser 90,000, el mínimo. Ecotintorería Elegance Cleaner, con 6 ubicaciones en la ciudad. Buscamos darte el mejor servicio en el cuidado de tus prendas de vestir, desde planchado económico hasta tratamientos para vestidos de novia. Llámanos 6622-120268, ayudando a cuidar el planeta.
y el máximo 150,000 personas que seguramente algunas se tenían que haber muerto, estoy de acuerdo, pero que se podía haber reducido pues la expectativa de funciones si se hubieran hecho las cosas de manera correcta. Y esos, no veo que haya dolor, pues no veo que haya sentimiento alguno para esas pérdidas. A mí, aunque no sean mis familiares, obviamente que un familiar cercano te duele mucho más, pero a mí me duele que se mueran personas, que saber que están enfermos, a mí me duele porque yo no sé si la van a librar, pues estás consciente de ello. Y digo yo, pobrecita la persona, no es que merezca lástima, pero dices tú, ¿y si se muere? Pues porque... Pero aparte la enfermedad es horrible, o sea, sufres durante el proceso. Sí, es yo horrible. sé. Entonces yo creo que se necesita más solidaridad de parte de los gobernantes y en este sentido te digo, México puede ser mejor, pero yo creo que yo siempre he pensado en donde quiera que he estado que se pueden romper paradigmas, que no necesariamente tienes que llegar a continuar con lo que estaba haciendo el anterior, que tienes que romper esquemas, que tienes que tratar de buscar la excelencia, que tienes que privilegiar el éxito, porque si quieres hacerlo como el montón, pues los resultados son como el montón. Por eso yo siempre me amparo en una frase que dijo un genio, ¿no? Que dijo un científico de la talla de Albert Einstein, pues y eso me impulsa a tratar, pues a intentar, ¿no? Ser mejor, de que para hacer las cosas diferentes o para obtener resultados diferentes se tienen que hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Y entonces si queremos hacer las cosas con éxito o obtener buenos resultados, pero estamos haciendo lo que estaba haciendo el anterior, no vamos a poder, ¿no? Tenemos que superar las expectativas, nuestras propias expectativas, y pensando siempre con una mira muy arriba, para que si no le atinas, que no quedes tan abajo, pues, ¿no? Si te pones metas bajitas, no te va a ir muy bien. Presidente, ya para concluir, porque me están diciendo que ya me pasé la hora. Espero que no tenga compromiso. Para concluir, ¿qué mensaje le daría al gobierno del estado como presidente de un partido político en Sonora? Bueno, ya estamos prácticamente en el último año de la gobernadora, porque el otro año es año electoral y la gobernadora ya no va a poder hacer gran cosa, ni va a poder entregar obras. La ley no lo permite, pues, ¿no? Va a poder construirlas, quizá algunas, pero difícilmente le van a permitir inaugurarlas y también el recurso no fluye igual. El último año, históricamente, no importa quién haya gobernado, es el año que menos obra pública se hace y por lo tanto, pues, menos empleo se genera. Yo creo que la gobernadora todavía puede darle algunos resultados a Sonora. El tema de seguridad pues está desfasado, está rebasado Sonora, ha habido 2 secretarios, ninguno ha podido dar resultados. El tema del empleo pues está muy abajo comparada con otros gobiernos de estados y una salvación sería rápido implementar junto con los alcaldes, como dije, y los funcionarios de gobierno estatal, y por supuesto exigirle al gobierno estatal, al gobierno federal, tiene que exigirle, ella tiene que ser gestora, es su obligación, es la representante de los sonorenses, no tenerle miedo pues al presidente, y buscar cómo genera empleos, porque otra vez, de mayo a junio se perdieron más de 4,000 empleos. Y si ahora en julio se pierden otros 4,000 empleos y así va, pues imagínate a diciembre cuántos empleos se habrán perdido. Hay que parar ese efecto del desempleo, lo tiene que parar. ¿Y cómo se para? Bueno, primero, siguiendo en el intento de atraer inversiones, como ya lo hemos hablado, siendo facilitadora, que necesitas que te pavimente el acceso, que te introduzcamos los servicios de agua, luz y drenaje. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno para hacerle atractivo. Que necesitas que mejoremos la seguridad porque nadie va a mandar ni a su familia ni a sus mejores directores de empresas a un lugar, a un municipio, a un estado en donde peligren la vida de ellos y de sus hijos. Nadie va a mandar a un gerente de una maquiladora que tenga miedo que sufran violencia esa gente, a la gente que ellos quieren y confían. Entonces tenemos que mejorar la seguridad como dé lugar y se tiene que hacer un esfuerzo muy grande
en coordinación con el gobierno federal, con las dos instancias del gobierno estatal, la MIC, ahora antes Procuraduría General del Estado, ¿no? O PEI, ahora MIC, y por supuesto la Policía Estatal, y con cada alcalde se le tiene que exigir a los alcaldes que hagan su parte. No pueden dejarle todo o al gobierno federal, o al gobierno del estado, o al gobierno municipal, pero ese es el trabajo de un líder, y ese es el trabajo que tiene que hacer el secretario de Seguridad del Estado, junto, claro, con este caso, con la fiscal del Estado, pero también la gobernadora, golpear la mesa, porque, pues, qué gusto, pues hay un desorden y pues no pasa nada, nomás agachan la cabeza, se meten debajo del escritorio y pues no pasa nada. No, sí pasa. Muchas muertes están pasando, muchos niños están muriendo, muchas personas inocentes, aparte de los delincuentes, y se tiene que actuar de manera coordinada, ¿eh? No puede el Estado solo, no puede el municipio solo, pero tampoco puede la federación sola. Entonces sí tiene que haber un intercambio de información, tiene que haber coordinación. Entonces, empleos por un lado, y por supuesto mejorar la seguridad por el otro, y seguir haciendo el mejor esfuerzo en el tema de la salud, y creo que cerraría pues como el pueblo esperaría, pero la realidad de las cosas es que a estas alturas, obra tangible, pues como lo he dicho en otras ocasiones, obra pública que puedes decir, qué bonito este estadio, qué bonito este hospital, qué bonita esta universidad, qué bonita esta supercarretera, qué bonito algo, pues no lo vemos, ¿no? No lo vemos, y ya se le fue el tiempo. Le queda muy poco tiempo. Yo creo que de no corregir lo que decía ahorita, el problema de la salud y el problema del desempleo y el problema de la inseguridad, pues van a hacer que cierre muy mal. Pero yo no le deseo eso a ella, ni le deseo eso a Sonora, ni me lo deseo a mí mismo. Yo soy sonorense, vivo en Sonora, amo a Sonora, lucho por Sonora, y yo quisiera que la gobernadora pudiera algún día escuchar esto que estoy diciéndole con todo respeto y pudiera pensar que yo se lo estoy diciendo de la mejor fe, porque quiero a Sonora. Yo la respeto como dama que es, como una persona que conozco desde hace muchos años, por supuesto, y yo no le deseo mal a nadie, ni a López Obrador, ni a ella, ni a la alcaldesa de Hermosillo, ni a nadie. Lo que yo quisiera es que ellos fueron votados por la gente, y ellos se comprometieron con la gente, y ellos juraron y protestaron servirle a su municipio, a su estado, al país, y lo que deben de hacer es dar resultados. Es su obligación, para eso están, para eso reciben incluso salario, y yo creo que yo que he estado en el servicio público, yo sé lo que se siente, y no es fácil, pero pues si aceptas el reto, lo tienes que cumplir, y lo tienes que cumplir bien. Va a ser una tristeza pues que esto que está mal, pero que puede estar peor, pues se empeore, ¿no? Entonces ojalá pues que lejos de empeorar, vayamos pues en el sentido positivo y las cosas vayan bien. Ese sería el mensaje que yo le mandara pues a la gobernadora y a los funcionarios públicos del gobierno del estado de Sonora, con los que muchos de ellos pues tengo amistad, ¿no? Y respeto. Yo soy una persona siempre de respeto, pero decir las cosas por su nombre no es irrespeto, es simplemente tener el valor de decir las cosas, ¿no? Ahora sí ya, para concluir, ¿quién le parece que ha hecho mejor trabajo ahí con la gobernadora? ¿Quién de los secretarios? Porque también tiene que ver el equipo, ¿no? Gasfi es ahorro en combustible para tu auto. Disminuye tu gasto de gasolina y mejora la vida de tu motor con un combustible más limpio. Llámanos 6622-361420. En Gasfi cuidamos el planeta y tu economía. Obtén un precio especial al mencionar este anuncio. Sí, yo creo que ahí realmente, pues alguien que me ha gustado como ha trabajado, yo creo, es el de turismo. La Luis persona Núñez. que está en turismo ha hecho un buen trabajo, fíjate. Yo lo vivo, pues no puedo decir del de seguridad ni el de empleos, porque hemos perdido muchísimos empleos, y no es nada personal, pero pues las estadísticas, yo te puedo mandar las estadísticas, yo las tengo a la mano. Las estadísticas de empleo están mucho peores que el gobierno anterior y que el gobierno del propio Burs. Están tan mal como cuando estaba López Nogales, las estadísticas de empleo. Entonces no puedo decirte que luego el tema de la política en la Secretaría de Gobierno, pues vemos
que no hay una muy buena relación entre alcaldes, y vemos cómo también están ya otra vez los yaquis levantados con manifestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sí veo yo? Que hubo cruceros que pues te tocó, juntos convivimos en ese crucero, no es que hayamos ido al crucero, no nos malinterpreten. Vamos a ir un día. Estuvimos en el viaje de salida como invitados, ahí nos sentamos juntos y todo, ¿te acuerdas? Sí. Que ha hecho pues intentos de que se incremente el turismo y lo ha hecho con todos los municipios, ¿no? Pero me ha tocado sentirlo cerca porque soy de Puerto Peñasco. Creo que parte de que Peñasco esté abierto ahorita al turismo es función del secretario de Turismo y también del secretario de Salud que lo permitieron, ¿verdad? Es lo que te podría yo decir realmente. Pues hay mucha situación, pues el de obra pública, pues Siduro, como se llama la secretaría, pues no hay obra, realmente no hay obra, no puedo felicitarlo. El de salud, pues que ahorita está convaleciente de COVID y espero que ya se haya recuperado, Enrique Clausen, pues se sacó la rifa del tigre, ¿no? Es muy difícil poder hacer un buen trabajo con ese peso, con esa losa, ¿no? Que significa el coronavirus. Así es que me quedaría con Luis Núñez, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por su tiempo, su generosidad y pues aquí estamos conectados, aunque sea de esta forma. Próximamente nos vamos a ver. Te admiro, te respeto, conozco tu trayectoria, como bien dices, nos conocemos desde la primera vez que me fui como servidor público a Hermosillo de diputado y desde entonces nunca nos hemos desconectado tú y yo, ni nos hemos dejado de hablar con mucho cariño y respeto y por supuesto reconocimiento al trabajo de cada quien, así es que pues éxito amiga y felicidades. Muchas gracias, saludos a la familia y pues abrazo. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.